ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo, a una noche de festejo, a un festejo que, bueno, me parece que lo celebramos vos y yo nada más, porque me parece que ni Fabiola lo festeja. Hoy cumpleaños el presidente, y si ustedes miran la lista de grandes próceres de la Argentina, de la compañera Cristina, del adversario Macri, bueno, el enemigo, de Rodríguez, nadie lo ha saludado a Alberto, que cumple 64 años de vivo. ¿No? Sí, lo saludó Cerruti, ¿no? Ah, Cerruti sí. Cerruti, sí. Bueno, para eso está en el cargo. Ahora, bueno, feliz cumpleaños Alberto, que disfrute, está en una etapa de crecimiento, sigue como candidato y además espera competir de vuelta por la reelección. Y si no compite por la reelección, por lo menos se ha convertido en un forúnculo para la señora Cristina. Esta semana, posiblemente el miércoles, o quizás se estira como es Semana Santa hasta el domingo próximo, van a salir una serie de medidas económicas en la Argentina, disfrazadas algunas para que no parezcan una devaluación, pero ustedes saben, está el tema de la soja, le han quitado a las empresas, al sector privado, alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ver de qué modo el gobierno, el Estado, el Banco Central recupera algún tipo de dólares, pero todo esto tiene un costo, porque en la economía alguien lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar los ciudadanos argentinos, formales o informales, porque se va a pagar con inflación. No me voy a detener en esto porque todas estas medidas se van a conocer la semana próxima, y la semana próxima quizá podemos invitar a un economista, claro, que despliegue esta singularidad, esta desesperada misión que está cumpliendo Massa para ver cómo aguanta en el cargo. Difícil el tema, difícil la inflación, el riesgo país, más allá de que con el fondo se llegó a un acuerdo. El fondo te da 5.000 millones de dólares y vos le devolvés los 5.000 millones de dólares, todo en un mismo acto. Sí, una mirada muy amable. Exacto, y eso significa estabilidad. En fin, una complicación. Hay otro aniversario hoy en la Argentina, más importante que el cumpleaños de Alberto Fernández, que es el 41 aniversario del propósito, del intento y de la consumación de aquella ocupación que hizo el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de volver a recuperar las Malvinas. Un episodio que, bueno, nos conmueve a todos. Hemos sido formados en la escuela de Malvinas, en la necesidad de la recuperación, de sentirlas, las sentimos, las vivimos, pero si uno aplica una mirada racional sobre eso, nos llevaron a la guerra. Nos llevaron a la guerra. Murió un montón de gente, se perdió un montón de plata, para simplemente satisfacer la egolatría de algunas personas que en ese momento tenían poder. Lo suspendo y lo corto de otro acto que también ahora importa, que es un juicio que ha habido en los Estados Unidos contra la Argentina en particular, claro, pero es sobre el tema de YPF, sobre el cual qué es lo que pasó y cuál es el desenlace. Es una condena que sufrió la República Argentina por, ¿te acuerdas, la expropiación de YPF por la cual no íbamos a pagar plata? Exacto. O no íbamos a pagar más de lo que íbamos a pagar. No, la justicia norteamericana determinó que Argentina incumplió la ley
porque solo compró el 51% y tenía que hacer una oferta por la totalidad, porque dejaba fuera ese 49% de accionistas. Que se negaron a hacer la oferta. Exacto, incumpliendo la ley, que Exacto. ahora la justicia norteamericana dice, después de todo este tiempo, que Argentina incumplió la ley y que va a tener que ir a un otro juicio de daños y perjuicios para ver la magnitud de esa situación. Que podría llegar a 20.000 millones de dólares más las costas de los Exacto, abogados. porque tiene que ver con en qué momento se considera que Argentina tendría que haber hecho esa oferta. Sí. Entonces ahí es la cantidad de plata que deberá pagar la República Argentina. 2 apelaciones faltan. Convengamos que en esa época también había un sentimiento patriótico. Se nos vendió un sentimiento patriótico de que era bueno para nosotros embanderarnos con YPF, que era magnífico. Más de 200 legisladores votaron. Después de habernos hecho antes la privatización. Que también fue patriótica. Exacto, también fue patriótica. De aquellos episodios, y para hacerla breve, tenemos 2 videos. Uno, que los responsables de esa ocupación, expropiación, confiscación que hizo el gobierno argentino fue el gobierno de Cristina Fernández, que confiscaba a la gente del Banco de Santa Cruz, claro, que era en alguna medida su banco y el de su marido. Sí. Los Eskenazi. Los Eskenazi. Y el operador de eso fue el señor Kicillof. Sí, el ministro de Economía de aquel entonces. Exacto, que entraron hasta con la gendarmería para sacar a los españoles, que eran bastante... Sí. Parecían bastante tontos también. Y después demostraron que eran más vivos que nosotros. Bueno, vendieron, por el 51% se llevaron, como decía Kicillof, 5.000 millones, una empresa que hoy vale 3.000. Exacto. Bueno, completa. Podría valer mucho más, pero sí, de cualquier modo, de aquel episodio rescatamos, porque en ese tiempo estábamos en el aire, 2 videos. Uno referido al actual gobernador de Buenos Aires, que en ese momento nos vendió la importancia del operativo de recuperar lo que ya se había recuperado o que tenía el gobierno y que después por algún tipo de rencillas personales y económicas decidieron prescindir. Y dejar afuera aparte, porque el juicio en realidad es esa parte que dejaron afuera. Exacto. Fíjense ustedes lo que decía Kicillof después de este operativo. 5.000 millones de dólares. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos, a 20 años algunos de ellos. Nosotros dijimos, bueno, 5.000 millones de dólares no van a valer porque son bonos, van a valer menos. Yo entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente, tal como marcaba la ley, con un acuerdo mutuo, y que además es beneficioso para Argentina. No estoy diciendo que es malo para Repsol, pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. Yo lo único que dije, revisaba los papeles, dije textualmente, no le vamos a pagar a Repsol lo que Repsol pide. Es todo lo que dije. ¿Cuántos juicios quedan? Y después de la firma de este acuerdo, 0. Ninguno. Y el compromiso es desistir de todas las acciones judiciales. Desistir de todas las acciones judiciales, no va a haber juicio y van a cobrar con bonos que después no van a valer nada. Que es lo que les dicen a todos, claro, a todos los que nos entregan bonos y los venden de ese modo. Pero suspendamos eso. En ese momento, en este programa, teníamos a uno de esos señores que él... Esos genios. De esos genios que él dice, los clasifica o los califica de ese modo para dañarlos, como era el ingeniero Gerold. En ese momento hablamos lo siguiente con Gerold, que era casi una audacia referirse a esa expropiación que hacía el gobierno argentino con la comunidad argentina, claro, política, de los radicales, todos los peronistas, algunos que no eran peronistas, sí, etcétera, y eran, este hombre por lo menos, él, y quizá la gente que estaba en este programa también, decía lo siguiente. Este es un esfuerzo de traer inversores, no expulsar inversores. ¿Y usted definitivamente está convencido que esta medida y esta ley que se va a sacar definitivamente agrede a cualquier tipo de inversor externo? Yo creo que esto va a producir un paréntesis en la inversión. Existe una preocupación que yo en mis 24 años de trabajo nunca vi,
preocupación, temor. Usted me preguntaba, bueno, ¿y qué piensa? Usted es profesional. Y la verdad que hay veces que pienso que no sirve para nada. Ser profesional. Sí. Yo creo que aquí va a venir un conflicto importante, largo, engorroso, feo, que va a distraernos del verdadero problema. El verdadero problema es, hay que invertir, para lo cual alguien tiene que poner la plata. La Argentina no tiene el capital, nunca lo tuvo. ¿Por qué compró Repsol? ¿Para qué? ¿Por qué vendieron los accionistas? ¿Sí? Eran AFJP, era la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué vendieron en el 99 si era tan valiosa? ¿Y por qué no compran ahora que vale 1/3 de lo que pagó Repsol? Bien, lo dice con alguna timidez, porque verdaderamente el clima de pronunciarse contra lo que decían que era la bandera argentina, la empresa argentina, la empresa de Sabio, del general, el clima de época. Exacto. En fin, esto lo pagamos los argentinos, porque YPF tampoco lo paga. Fallo también medio el fallo raro, deja fuera la empresa. Y tampoco lo pagan los accionistas, que en general son fondos de los Estados Unidos. El señor Kicillof dijo que este fallo judicial de los Estados Unidos es un mamarracho absurdo, pero la plata la vamos a poner nosotros. Nosotros vamos a poner la plata. Hacemos un corte, podríamos no solo hablar... dijo eso, dijo que era parte de casi como el lawfare. Ah, claro, que esto es lawfare. Sí, lawfare. Es una persecución de parte de la oposición nacional con sectores de la justicia norteamericana que quieren perseguir a los dos candidatos más representativos del Frente de Todos, que serían Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, la conspiración absoluta, la conspiración absoluta. De eso también vamos a preguntarle a nuestro invitado. En realidad, más que un invitado, un compañero de trabajo, por lo menos de otra época, un periodista exitoso que se llama Carlos Pañi y que acaba de publicar un libro de 2,5 kilos que se llama El Nudo. Hablaremos del nudo y también cómo desatarlo y seguramente también de otras cuestiones vinculadas al nudo. Cortamos acá un momentito para hablar de dos cuestiones. Una, hay una mujer que ya está proyectada. Sí. Es, digamos, una especie de artista que llega a la cima política. Sí. Una Palito Ortega. Es del esquema del mismo lugar donde salió Miguel del Cel, ¿te acordás? En aquella Santa época Fe. estuvo muy cerca de ganar la gobernación de Santa Fe. Y es Carolina Lozada, de quien estamos hablando, que va a anunciar, después de Semana Santa, una semana más se va a tomar o por ahí, para anunciar su candidatura como gobernadora de la provincia de Santa Fe. Dato que tiene que ver con que Mauricio Macri fue el que le dijo: no especules con ser mi vicepresidente porque yo no voy a ser candidato, Claro. Enfócate en ser gobernadora de la provincia de Santa Fe. Bueno, tiene méritos para ser gobernadora, ¿no? Por lo menos más que los que tenía el artista. Sí, por lo menos que la después fue última, embajador. la última elección fue la sorpresa, ganando la PASO y complicando a todo el armado de la estructura de Juntos por el Cambio. Fue la sorpresa, ganando Santa Fe para senadora. Por eso va a haber que tomar en cuenta las mujeres que van a acompañar a los distintos hombres que van a ser candidatos a gobernadora, a presidente en la Argentina, que en ese aspecto ayuda el talento de la mujer y la figura de la mujer, que es bastante importante. Y un dato importante, si confirma la nominación Lozada, podría ser acompañada por Angelini, que es un hombre muy importante del PRO de Santa Fe. Bueno, con lo cual sería... no me vas a dar los nombres de los concejales. Te quiero decir que sería el primer caso de la fórmula cruzada, que es lo que sería lo que viene después. Está bien, fórmulas cruzadas podrá haber en Capital, pero eso lo hablamos luego. Ahora me gustaría tocar este tema. Sí. Este tema que a la gente grande le rememora algunas situaciones desgraciadas. El caso del señor Alberto Fernández, el cumpleañero de esta noche, que supongo Como dijo el Papa, Adolfito. Adolfito, que se refiere a Adolfito, pero con nombre y apellido, el señor Alberto Fernández, se refirió a Milei como Adolfo Hitler, como una reencarnación. El peligro de la Adolfo, democracia. Como un peligro para... Realmente es de un atrevimiento y de una ignorancia y de una asquerosidad fenomenal. Ahora, esto no es nuevo en la Argentina, utilizar ese tipo de situaciones. Bueno, Javier Milei ha sufrido ya este tipo de ataques o comparaciones de otros dirigentes. Por ejemplo, Gerardo Morales también hizo esa asociación totalitaria de Javier Milei, pero me parece que la que fue más lejos fue Elisa Carrió, que en su momento asoció la figura de Milei con
con Hitler y también dijo que si Milei fuese presidente sería peor que Hitler. Parece como una enormidad, ¿no? No, exacto. Bueno, el mundo Sí, pero está es loco, difícil ¿no? imaginar peor que Hitler. Está loco con Biden, Sí. Xi Jinping, el compañero Putin, el de Norcorea, en fin. ¿Qué dijo Milei al respecto? Hay un video que él subió. Un video, un mensaje. Exacto, es un mensaje que se grabó Ajá. Diciendo que no solo era ignorante y todas las cosas malas de Alberto Fernández, sino que cometía un delito que era la banalización de la Shoah, que es el holocausto. Claro. Que además, por otra parte, debería saberlo Alberto Fernández, porque para eso espían a la gente, que Milei es un confeso estudioso de la Torá. Sí. Tiene un rabino de cabecera. Tiene un rabino de cabecera. Y además hasta, algunos dicen que tiene una compañera con la cual estudia todo el tema de la Torá y la cábala, igual que Jorge Luis Borges en algún momento y algunas personas que tienen un talento superior. Ahora, Milei también tiene culpa de todo esto, porque él en algún momento con Alberto Fernández hicieron cierta... Sí, bueno, él hablaban bien, incluso Alberto Fernández hablaba con quien hoy considera Hitler y decía que estaba de acuerdo, como vamos a ver en un tuit ahora, decía que estaba de acuerdo con todo lo que decía Milei. Y Milei, la verdad, que uno puede estar de acuerdo o no, pero decía cosas bastante parecidas a las que dice hoy. Fíjate que en ese momento, ahí era un 2018, Milei daba todo su diagnóstico de la economía y lo que podía hacer, y Alberto Fernández contestaba, impactante lo de Milei, es correcto todo lo que dice. Ahora es Hitler. Claro, ahora es Hitler. Y para esa época, para Milei, Alberto Fernández era un maestro. Un profesor, porque Milei le puso muchas gracias, profesor, tal vez profesor, en ese perdón, momento... Sí, una categoría superior. porque en ese momento Alberto se jactaba de ser profesor. ¿Te acordás que acá en el programa contamos que en realidad no era profesor? Pero bueno, tal vez incurrió en esa confusión. Hablando de disparates, hubo una situación nueva esta semana de uno de los abogados de la doctora Cristina de Kirchner, creo que se llama Ubeira. Que dijo sencillamente que a raíz de la denuncia que llevó a tribunales el periodista Cabot de La Nación, y por el cual hay infinidad de gente que confesó que las coimas, las cometas que pagó, las mordidas, con quiénes lo hicieron, de qué modo lo hicieron. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de varias personas, que además ahora todas han vuelto a ser famosas, conocidas, respetadas. El señor Ubeira dice que el periodista Cabot, por haber participado en la publicación de la causa Cuadernos, debería estar preso. Maravilloso. Igual la buena noticia para Cabot es que hasta ahora Ubeira perdió todo lo que presentó. ¿Ah, sí? Así que por ahora Cabot debería estar tranquilo. Sí. Javier, hay un tema sobre el cual quiero hablar porque es en la semana, es bastante importante. Pasado mañana se van a reunir Sergio Massa con varios sindicalistas de la CGT, tipo Gerardo Martínez. Los gordos. Bueno, los gordos. Algunos de... Son más que gordos, están viejos, digamos, sí, ¿no? Gordos. Martínez, Rodríguez, seguramente Cavalieri, etcétera. Porque la CGT quería sacar un documento para poner distancia con Alberto Fernández, creo que con Cristina, y en alguna medida deja de ser también, empiezan a pensar que Massa por ahí no es el candidato presidencial que ellos imaginaban. Hay dos razones. Una es la situación de que, bueno, lo demás y lo del gobierno se descascara y va perdiendo, digamos, audiencia, la gente no se interesa más. Y la otra es que Massa prometió que les iba a dar 8.000 millones de pesos para resolver el problema, el agujero negro que tienen las obras sociales. No cumplió. El acto no sé si va a ser, pero Massa va a ir el martes para acariciarlos, decirles que no se vayan, que no rompan, que no los ataquen, etcétera. Y seguramente para prometerles que algo de dinero por ahí... Que tengan fe y esperanza. Le da por el tema de la discapacidad, que antes eran los oncológicos. Siempre hay alguna excusa que encuentran en el catálogo medicinal para decir que por este lado se puede pagar algo. Hablábamos de Guado de Pedro. Guado de Pedro es quizá, con Horacio Rodríguez Larreta, dos de las figuras políticas que menos empatía
tienen en el público en general. No se los considera exactamente simpáticos. Carismáticos. No, carismáticos, digo, en relación a esos modelos tipo Menem, Sí. Perón, si ustedes quieren. Sí, si no atraen multitudes. Exacto, hasta el mismo Kirchner en alguna medida, o Cristina, Sí. sobre la cual tenemos que hablar de los actos que están ahora para ver si El operativo Clamor. Si El la operativo hacemos a Clamor. Cristina presidente. ¿Qué ocurre con Guado? Guado aspira a ser presidente de la nación, Sí, ¿verdad? por lo menos está en la fórmula. Exacto. Y va a competir, posiblemente, con Daniel Scioli, que también está... Ya está anotado. Anotado, y siempre y cuando no siga el que hoy cumple años con la voluntad de reelegirse. Es interesante esta especie de contrapunto que hay en dos videos que hemos juntado de Guado con relación a Daniel Scioli. Empezamos con el primero, escúchenlo. Axel, yo la verdad que como ciudadano, como mercedino, te quiero decir que desde la gestión de Felipe Solá, que no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente. Se salteó un periodo, ¿no? Claro, digamos, un golpazo a Daniel Scioli, que bueno... Que fue gobernador después de Felipe Solá por 2 periodos. Exacto, y que además Daniel Scioli se cayó la boca de no contar las cosas que encontró en La Plata cuando fue gobernador de Felipe Solá. Claro. Ese también se lo olvida el compañero de Pedro. Pero volviendo al de Pedro, tenemos al de Pedro actual. No, al anterior. Al anterior. Al del 2015. Al que de decía Pedro... lo siguiente. Estamos ante una elección que marca 2 rumbos. El de un proyecto político que soñó Néstor hace muchísimos años, que llegó a la presidencia con un vicepresidente, el compañero Daniel Scioli. Este proyecto, que es un proyecto colectivo, tiene una continuidad. Era la continuidad de Daniel Scioli. Sí. El hombre que no estaba comprometido con los bonaerenses. Bueno, con el cual se va a tener que pelear de vuelta ahora. Porque si van a una interna, Guado irá con alguien, irá con Massa o irá por su propia cuenta. La fórmula preferida de Cristina. Designado Massa, por Cristina, vaya uno a saber, y quizás se confronte con Scioli Con Daniel. y repita lo que decía cuando se lo ninguneaba. Claro. Antes de parar acá, vos tenías una información concreta sobre los actos de Cristina, sobre el último operativo que se viene para ver si la hacemos candidata a presidente a Cristina. Claro. ¿Cómo es la El película? operativo Clamor va a tener 3 actos, por lo menos en lo que es abril y mayo. El primero va a ser el 13 de abril, que es el aniversario de cuando Cristina declaró por la causa Dólar Futuro en Comodoro Pi el primer hito de lo que ellos llaman el bautismo del lawfare, la justicia persiguiéndola, bajo la lluvia, con esa épica. Van a marchar hacia tribunales y esperan o anuncian que va a ser multitudinario. Después esa seguidilla de actos, por supuesto, le van a pedir que no la proscriban y que sea candidata. Después se va a celebrar el aniversario de que Néstor ganó las elecciones generales a presidente, los 20 años, y después en mayo, ya el 25 de mayo, el tercer acto que piensan ser multitudinario, cuando Néstor asumió la presidencia. Si después de eso no la convencen, ya estarán buscando alternativas. Ahora digo yo, ¿por qué toda esta serie de actos se hacen contra la voluntad de ella? Es una buena pregunta. Bueno, puede ser que era como Macri. Sí. Que Macri, bueno, decía que no, por ahí no soy candidato, pero hago esto, recibo a Juan, trato a Pedro. A propósito de Macri, ¿sabés qué es de la vida de Macri, lo que le ha pasado en las últimas horas? No. Bueno, tuvo un problema, le hicieron ¿cómo se llama? Estudio. Un estudio, una colonoscopía. Una colonoscopía. Desagradable para cualquiera. No sé cómo salió. Sí. Creo que todavía están esperando. Esos son episodios bastante desagradables. Después se ve que quedó afectado por su propia decisión de renunciar a intentar ser candidato presidencial. Sí. Quedó tan afectado, ¿qué hizo? Que fue a ver algunos hablan y dicen, como él le dice hechicera a la mujer, sí, hablan de que es una bruja. En realidad no es una bruja, sino debe ser una profesional, experta, que se llama armonizadora. Sí. Que para colmo se llama Cris.
Sí, Cristina. Exacto, que no es la nuestra, ¿no? No es la... No, es otra armonizadora. No es otra armonizadora. Bueno, en realidad la nuestra es un poco Sí, no está- desarmonizadora, sí, ¿no? exacto. Para ver cómo estaba, bueno, enfrenta un Es una mujer de consulta para él. Exacto, un ciclo de vida nuevo, Mauricio Macri, que sigue haciendo política, Sí. habla mucho con Milei, Muy metido en la interna de la Ciudad de Buenos Aires. muy metido, esa que se resuelve ¿cuándo? Y antes del 13 de abril, Rodríguez Larreta tiene que decir si van juntas, desdobladas o concurrentes, con urnas concurrentes. Bueno, esa es una especie de joda que después la podemos Sí. hablar, donde también se revela el tema de los egos y las ambiciones personales de todos, y siempre con la amenaza de que se va a romper, de que los radicales se van por otro lado, que el PRO por otro, y después ya sabemos cómo termina. Todos diciendo, como dice la doctora Carrió, somos todos nazis, lo que decimos que eso no es cierto. Punto. Me quedé perdido en alguna de las cosas que estaba diciendo por decir demasiado. Lo de Macri con esta armonizadora. Exacto. Que vive en el mismo barrio que Milei. Mira. En cualquier momento Milei le larga los perros. Sí, tal cual. Exacto. Macri, mientras tanto, está, como dirían sus críticos, como en la reposera, porque se tiene que dedicar al campeonato sudamericano para mayores de 60 años de bridge. Gente calificada, profesionales de ese juego casi ciencia que hay, en el cual juegan nada más que las personas que, bueno, aparte de tener títulos al respecto, tiene que estudiar mucho. O sea que son 2 meses de estudio que se le vienen a Macri, donde no sé si va a incluir el tema de la economía y la política. Claro. Suspendemos. Vamos a darle más tiempo a nuestro compañero y amigo Carlos Pañi en apenas 1 minuto para desatar el nudo que él mismo ha decidido escribir en un libro, de esos libros que en otra época era necesario escribir para que la gente se ocupara, estudiara. Ahora, como ustedes saben, los libros que se venden son como los de bolsillo. De bolsillo todos, exactamente, y la gente quiere nada más que el mensajito, el Twitter. Pero la tarea de Pañi en ese aspecto es más que interesante por el intento de hacerlo, al margen del contenido. En 1 minuto volvemos con Javier y Carlos Pañi. Aquí estamos con este libro de Carlos Pañi, y con Carlos Pañi, obviamente, que no pesa tanto, 2,5 kilos no pesa 2,4 kilos, así que tenemos... ¿Por kilo comprar los libros, Roberto? Exacto, bueno, sobre la provincia de Buenos Aires, ahí se pesan los votos, no se cuentan, como decía Curto, ¿no? Exacto. Que era un dirigente metalúrgico convertido después en intendente. Había otra frase muy linda de Cardoso, de Rubén Cardoso. Ah, ese amigo tuyo. Amigo mío, no tuyo. Que decía, les expliqué a los paraguayos cómo es la democracia, que es como en el sindicato. O sea, las elecciones se ganan no juntando votos, sino contando votos. Vean, acá estamos con este libro de Carlos Pañi. Importante libro. Ustedes saben que yo me pasé una vida con Pañi, trabajando juntos, y posiblemente casi todas las noches, al margen que después nos podíamos ir a charlar o nos íbamos juntos para las respectivas casas, había un dato que a mí me pasaba todos los días con Pañi, insoportable, tremendo, que si hubiera sido yo, no sé, jefe, secretario de redacción de otro medio en otra época, en la época que se ponían las originales, las hojas, en la máquina de escribir,
por ejemplo, un señor como Timerman iba y le decía, terminaste la nota, me falta un minuto. Entonces iba Timerman y le arrancaba la hoja, le tachaba el final y la mandaba a publicar. Compañía había que hacer lo mismo, siempre escribía para largo. Entonces siempre le reproché que no escribiera tanto ni tan largo. Ahora, al leer este libro, la pregunta es ¿por qué hiciste un libro tan corto? Sobre el tema. Exacto. Y bueno, da para varios tomos el tema. Vendrán otros libros. Porque lo sorprendente de este libro, que es más que un libro, es un libro docente, donde se mezcla un poco el periodismo, pero realmente es un libro histórico y absolutamente necesario para entender la importancia del 40 y pico % del territorio de la nación argentina con la cantidad de lectores que esto promueve. ¿Qué es lo que te generó escribir este libro? ¿Por qué te metiste en este atrevimiento? Todo siempre tiene algo de azaroso. La idea era escribir 7 ensayos sobre 7 temas que todos tenemos en la cabeza. No, todos no. Sí, sí. A vos que te gusta Borges, y después quiero que me lo imites, decía que cada hombre tiene un cuento nada más. A lo sumo, bueno, por ahí 2. Puede ser. Pero estos temas eran temas que están en la agenda pública, digamos, y de nuestro trabajo todo el tiempo, que yo, prensa y política, el tema de la justicia, y entre esos 7 temas estaba el conurbano. Y empecé por ahí, empecé por ese ensayo, un poco por haranería o por sentido práctico, porque había escrito una nota hace años en un suplemento de La Nación, desarrollando cómo se había formado el conurbano, etc. Me metí ahí y después, bueno, me entusiasmé y empecé a estudiar el tema. Ya dejó de ser lo que yo pensaba que era... Te atrapó. Claro, una cosa es decir lo que vos ya sabés sobre un tema y escribirlo y largarlo, y otra cosa es... Y bueno, y empecé a descubrir cosas increíbles, me metí después con la historia, de un poco lo que vos decías recién, sistemáticamente, me puse a estudiar el tema de cómo se formó el conurbano, el tema de la historia de la pobreza en los últimos, digamos, desde mediados de la década del 70 hasta acá. Recorrí muchas villas, me metí mucho en el tema del clientelismo, que tiene toda una discusión detrás, y quería hacerle un capítulo sobre el 2001. Me puse a escribir sobre el 2001 ya con otra lógica, no de estudiarlo, sino de recordar lo que tenía en la cabeza, y me salió otro libro que está ahí adentro. Exacto. Digamos, ¿no? Que es como medio libro sobre cómo se ha ido conurbanizando la política desde el 2001 para acá, sobre todo con Duhalde y centralmente los Kirchner, hasta Máximo. Ese es un poco el tema. ¿Vos querías hacer una pregunta sobre el libro, Javier? Sí, sobre Así todo... después pasamos a otros capítulos. No, con el conurbano sí, esta especie de trampa que representa el conurbano para la Argentina es hija de la reforma del 94, en términos de que al cambiar el peso electoral del territorio hace que el clientelismo se vuelque hacia las zonas más pobladas o que tienen mayor peso electoral, y eso como consecuencia la gente va más también hacia los lugares donde está el clientelismo. Ese círculo vicioso que se generó con el conurbano, ¿se puede romper de alguna manera? A ver, en el 94 aparece algo, vos te estás refiriendo a algo muy específico que habría que explicitarlo, que es que en el 94 la reforma constitucional elimina el colegio electoral. El colegio electoral hacía que fuera una elección indirecta, donde hipotéticamente las provincias podían equilibrar el peso demográfico de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Me parece que en la práctica, después de lo que sucedió con De la Rúa, que en el colegio electoral le birlaron la senaduría, iba a ser muy difícil torcer la voluntad electoral de la gente en un arreglo de electores, como sucede en Estados Unidos, donde también la elección por otra vía es indirecta. Ahora, yo creo que lo que ha habido en la Argentina, Javier, es que desde hace 50 años y eminentemente desde hace 25 años, ha habido una especie de... Desde hace 50 años hay una degradación de las condiciones sociales y laborales de la Argentina. Digamos, se va como degradando o se va deteriorando la Argentina de Perón, por decirlo de alguna manera. La Argentina peronista, no el peronismo, la Argentina peronista. Ahora, del 2001 para acá hay una aceleración de eso,
un fenómeno nuevo que es la pobreza, ya no un país con pobres, sino pobreza como un fenómeno sistémico, organizaciones sociales que se estructuraron y quedaron, no es que los piqueteros se incorporaron a la vida pública y después desaparecieron porque se fueron absorbidos por la política, sino que ahora hay movimientos sociales que son un actor muy importante, como vemos en las elecciones de este año, y gente que descubre el fenómeno, centralmente Duhalde, y después el gran discípulo de Duhalde en esto, que es Kirchner, que viene de una provincia despoblada de 200.000 habitantes y se descubre ahí. Vos estás diciendo... No, perdón. El litio descubre. Bueno, no, pero el litio. Una minería extraordinaria. Que Néstor fue discípulo de Duhalde, con lo cual eso explica por qué tiene problemas el kirchnerismo con la población, porque si Duhalde es el maestro de Néstor... Bueno, yo creo que lo que hace Kirchner es descubrir... Kirchner fue un gran lector de los 90. Descubrió que del conurbano venía el problema, lo vio en Rodríguez A, lo vio en De la Rúa, y descubrió que en el conurbano estaba la posibilidad. Digamos, que ahí había una palanca para extorsionar al resto del país con la pobreza, para imponerse sobre el peronismo y arrastrarlo por la prepotencia demográfica que tiene el conurbano, que cambió... Acá es lo que a mí me interesa de la historia. Cambió por completo la estructuración del poder. ¿En qué sentido? A ver, podríamos convocarlo a tu amigo Rosendo Fraga. Sí. ¿Cómo se organizó el poder en la Argentina a partir de la consolidación de la Argentina moderna? Con un hecho que es que el Estado Nacional le quita poder a la provincia de Buenos Aires a tal punto que la descabeza. Hay una guerra... Exacto. militar en el 80 y le quitan la ciudad de le quitan la capital. Y a partir de ahí, ¿qué es eso? Eso es una operación política que dura varias décadas, pero que la consolida Roca, que consiste en una especie de constituir alianzas entre provincias, de las provincias, ponerle hormonas al Estado Nacional y someter a la provincia de Buenos Aires, que era la provincia de Rosas. Y Roca dice, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, dice, recién ahora, sometida a Buenos Aires, esto es una nación. Eso es una forma de organización territorial y política del poder que, a mi juicio, dura hasta 2001. 2001 cambia esa organización. Y lo que tenemos con Duhalde y después con Kirchner es una alianza entre el conurbano bonaerense y el Estado Nacional en detrimento de la provincia de Buenos Aires. No en el 94. No, yo creo que lo del 94 es un detalle técnico después impracticable, digamos. No me imagino que pudiera haber una combinación de electores modificando el resultado de las elecciones para que el presidente sea alguien distinto del que votó la gente. Pero a partir del enfrentamiento de Duhalde con Menem, gran error de Menem no haber visto ese poder. Kirchner lo ve, sí. Por eso lo descabeza a Duhalde. Le costó la presidencia. A Menem. Entonces ahí empezás a ver con ese plebiscito con el que Duhalde amenaza a Menem cuando quiere la segunda reelección, empezás a ver el poder enorme que tiene esta estructura, que se traduce hasta fiscalmente, porque si vos mirás la fiscalidad de la Argentina en los últimos 20 años, es sacarle recursos a los sectores más dinámicos de la economía del interior con las retenciones y volcarlo en subsidios en el conurbano. O sea que es otra Argentina. Es otra Argentina. Con un fenómeno distinto que nos cuesta incorporar en la cabeza, que es la pobreza que modifica todo, modifica lo fiscal, modifica lo político, introduce en la vida pública legiones de personas que necesariamente viven en el cortísimo plazo, y eso inspira populismo, porque es un gran negocio darle corto plazo al que pide corto plazo. Más la economía negra. Que tiene una peculiaridad. Atraviesa todas las clases sociales. Cuando vos mirás la informalidad en América Latina, Argentina es el único lugar... Mira, me contaron el otro día el caso de un señor que se maneja, y aclaro, no es Hamid, en el mundo de la carne. Y el tipo es multimillonario. Y tiene 2 planes sociales para tener algo en blanco. Porque algo en blanco tenés que tener para moverte. Claro. Entonces tiene 2 planes sociales. Es lo que le atribuían lo que le atribuían a los Kirchner. Que necesitaba... necesitaba y no le daba ni el blanco. Bueno, esto es... Entonces, tenemos 2 fenómenos curiosos. Uno, mucha riqueza en negro y muchos trabajadores formales pobres. Y digamos, cada vez más pobres. Claro, entonces esto está generando todo un problema
que a mi juicio al final del camino te lleva a Milei. Es decir, a discursos que, dadas las bajas prestaciones económicas del sistema democrático, empiezan a cuestionar la democracia o a cuestionar la política en su conjunto. Bueno, ahí me habilitás para cambiar de tema. No era el tema, el de Milei, el con el que iba a iniciar, pero vos justo lo... ¿Qué sería la Argentina o qué será la Argentina en el caso de que Milei sea presidente de la Nación, consiga nada más que 30 diputados y ningún senador? Algo parecido a Chile. Al Chile de Boric. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque lo que sucede en Chile, en otras democracias, y está sucediendo, se está insinuando en la Argentina, no sabemos qué evolución va a tener, porque pueden no tomar ese camino, es desencanto, que acá se manifiesta en abstención electoral, etcétera, radicalización del voto hacia el trotskismo, hacia la abstención, también ahora parece que hacia Milei, el voto peronista del conurbano va un poco hacia Milei. De cualquier modo, el trotskismo no se altera mucho, siempre recoge el trotskismo o el comunismo o el marxismo. Bueno, a ver, el trotskismo en las últimas elecciones duplicó su caudal en la provincia de Buenos Aires. Vos me decís es poco, es cierto, pero esa duplicación le da más presencia en los sindicatos, más presencia en los movimientos sociales, más presencia en el movimiento estudiantil. ¿Cuánto es 9.000 personas en la avenida 9 de Julio? Nada, pero te crea un clima e impone un clima público, aunque no tenga que ver con el caudal electoral. Pero cuidado, que sacaron 20% en Jujuy, ¿eh? Sí, y en Salta también estuvieron bien. Entonces hay un... Pero lo que quiero decir es que esta radicalización la pone nerviosa a Cristina y genera ruido dentro del Frente de Todos, es lo que estamos viendo ahora, que le quiere decir a su gente, yo no tengo nada que ver con Alberto, cuánto necesita pelearse con Alberto para que le crean todo el problema, y le crea un problema a Juntos por el Cambio, donde dicen que el 30% del voto vacante que deja Macri va a Milei. Y yo creo que si lo trajéramos acá a Macri y lo hipnotizamos, más allá de por cualquier sentimiento de responsabilidad que él pueda sentir sobre Juntos por el Cambio, a él, que le fascina lo nuevo, le encantaría romper todo e irse con Milei y armar otra cosa nueva. ¿Y por qué hay que hipnotizarlo? Porque no creo que él todavía, subrayo todavía, lo diga públicamente. Ahora, ¿a dónde estoy yendo? A que lo que tenemos es, como en Chile, fragmentación. Antes había 2, ahora hay 4. Gana, como vos decías, uno con 25-30% de los votos en la primera vuelta, que es cuando se distribuyen diputados, y tiene que ir a gobernar en minoría con una minoría parlamentaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el siguiente paso? Traicionar a los propios para poder aliarse con aquellos a los que, según le dijo a los propios, él venía a reemplazar. Porque yo no me imagino un gobierno de Milei, supongamos que llegamos a esa instancia, vos me estás planteando todavía una ficción. Sí. Pero bueno, imaginemos un gobierno de Milei con poca base parlamentaria. Perdón, una ficción que cada vez empieza a ser más verosímil. Paga más dentro del sistema porque la gente te pregunta, los empresarios te preguntan, che, ¿cómo es Milei? No, seguro, y además los encuestadores te dicen exacto, que en los escenarios. Y en la primaria, y no sé qué efecto va a tener, es razonable hoy pensar que Milei aparezca como el candidato más votado. Más que Rodríguez Larreta, más que Patricia Bullrich, más que los del Frente de Todos, porque a menos que individualmente... a menos que vaya la doctora. No sé si no tendría más votos Milei también, individualmente. Está claro. Obviamente que es una ficción, que después los votos, suponemos, los votos de Juntos por el Cambio se sintetizan detrás de uno y los del Frente... Pero el impacto que vas a tener visual en la primaria es que como Milei va solo por su partido, probablemente hoy hay muchas encuestas. Sí. Las encuestas que maneja el gobierno de la ciudad dan que Milei sale primero, solo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires te digo que hay encuestas donde él tiene una performance fenomenal. Está creciendo, dicen, en lugares peronistas y curiosamente estancado en lugares de clase media alta. Entonces, pero quiero volver a la pregunta. Esta fragmentación al final, porque lo que hay que preguntarse es, con ese instrumental político, no solo cómo cumplís tu promesa, porque lo de las promesas creo que queda al día siguiente de lado. ¿Cómo arreglás el enorme problema económico que tenemos hoy en la Argentina? Donde tenés que tomar decisiones muy
traumáticas para gente que ya está cansada, que el único discurso que tolera es, como dice un amigo mío, el de los evangélicos: pare de sufrir. Y a esa gente que lo único que quiere, en todos los sondeos aparece eso: pare de sufrir, le tenés que venir a decir, con un piolín y 2 palitos, es decir, sin instrumental político: tengo que devaluar, subirte las tarifas, licuar las jubilaciones, hacerte un plan Bonex. ¿Cómo se hace? Eso es lo que dice, lo que decía Macri, lo que dice en alguna medida, lo que dice Cristina. Cristina agrega, bueno, todo eso no lo quiero enfrentar y además la casación me va a declarar culpable. Ojalá me declare culpable, ojalá no sea candidata. Exacto, y la Corte también. Entonces, es una excusa para esquivar el bulto. Sí. Pero Milei no sé si funciona así. Además, Milei, más allá de las necesidades y el tema parlamentario que va a requerir para hacer algún tipo de reforma y esa traición que vos decís que va a tener con sus propios votantes, y si no es así, y si no porque vaya a ser Hitler, como dice nuestro cumpleañero Alberto Fernández, sino que va a ser una persona, un Robespierre, sin la guillotina. Bueno, estaríamos hablando de otra Argentina, digamos, para que de la Argentina que vemos hoy, donde sigue habiendo fuerzas competitivas, llegue a esa circunstancia. Acá habría pasado algo muy distinto en los próximos meses. Y acá viene mi duda. Para mí yo creo que hay 2 dudas. Sí. ¿Llegamos sin un huracán o hay un huracán en el medio? Hay gente que deliberadamente te dice, creo que Macri está entre ellos, hay que provocar el huracán si no se provoca solo. Bueno, el otro día dijo, están usando los depósitos de la gente, digamos, sabe lo que está diciendo y sabe qué sucede cuando uno dice eso. Muy bien. Ahora, la pregunta que yo te hago a vos ahora. En medio de una tormenta, cuando perdés las referencias, cuando tenés miedo, un 2001 o algo parecido al 2001 o al 89, ¿vos querés más novedad o recurrís a lo viejo? En medio de esa circunstancia, decís, bueno, en medio de todo este tembladeral, ¿además me arriesgo a un Milei o te vas a los Duhalde de la vida? No a Duhalde, digo. Bueno, yo te doy otro ejemplo para confirmarte eso. Es lo que te dice Corach cuando te dice, así va a ganar Scioli. Claro, que él está esperando que gane Scioli desde el 90, desde 1890. Exacto. Digamos, eso, ahora la sensación que hay, se rompa o no se rompa, es que este deterioro, declive, decaimiento económico de la Argentina está haciendo que la zanja sea cada vez más grande y que las expresiones, como vos decís, más extremistas son las que se impongan en la próxima etapa, a menos que vuele la Argentina por el aire. Pero yo creo que Massa no quiere que vuele por el aire. No quiere, pero no sé si puede. Digamos, lo vemos. Los conejos ya son ratones, lo que saca, digamos. Bueno, eso es magia todavía. Todavía hay alguna magia, pero lo vemos al gobierno. A ver, estamos viendo. El otro día hablaba con un racinguista. Otro. Por eso Otros. Lo menciono. Acá estoy en un lugar racinguista. Pablo Gerchunov. Y le decía, miro al gobierno, estábamos chateando, miro al gobierno y veo un manicomio. No al gobierno, al frente de todo. Fue la semana en que Aníbal decía que entre las calamidades que había sufrido el gobierno, Alberto estaba la cámpora. Digamos, veo mucha irracionalidad, autodestrucción. Me contesta, es endógeno. Sucede cada vez que un gobierno se encuentra sin salida. Ya lo vimos con De la Rúa. Entonces, estoy viendo eso. Inclusive en la magia, es una magia cada vez más contraproducente. Digamos, te aplico un nuevo impuesto que se va a traducir en inflación mañana. Vas a tener las remarcaciones antes de que llegue el impuesto. Y además se la van a hacer sentir. ¿Por qué Massa hace anuncio de las medidas que va a tomar mucho antes de tomarla y lo pone en previsión? Porque es así. Porque pone en previsión a todo el mundo. Porque es ansioso. Sí. Porque es ansioso. ¿Y por qué lo elige Cristina? ¿Por qué Cristina ha decidido que Massa es su delfín?
¿Por qué? Inclusive se pelea con su hijo, se pelea con los de la Cámpora e insiste con Massa como su candidato, hoy su ministro de Economía por encima del propio presidente y mañana como su candidato. Primero porque Cristina es, como toda persona centrada en sí misma, muy susceptible al halago. Por eso llegó Alberto. No solo Alberto. Bueno. Al señor Kicillof. Bueno. Digamos, eso la fascina. Al señor Vudú. La fascina. Al señor Solá. Entonces, me parece que Massa encontró esa... Perdón, qué lindo guión haríamos y qué película haríamos contando los personajes... Hacela, no me metas a mí en tus fantasías. Hemos trabajado juntos, ¿no? Lo que son estos personajes cuando se derriten ahí adentro. Bueno, ¿no? es muy importante el tema. ¿Cómo llegó Alberto? Meloneando, seduciendo, diciendo experto. Un día decís, ¿cómo lo puse? Te olvidaste de todo eso, de lo que te gustaba. Creo que en Massa hay algo parecido, pero a mí me interesa Massa desde otro punto de vista mucho más estructural, digamos. ¿Por qué es Massa ministro con un ajuste del fondo y no un amigo de Kicillof? Porque ha pasado algo muy importante en la Argentina. Cristina se quedó sin proyecto económico. Nos puede decir lo que no le gusta, pero le decís, bueno, tomá la llave del auto, maneja vos, y te dicen, no, que lo maneje Massa, que es amigo de Estados Unidos, que es amigo no de Estados Unidos, es amigo de los señores que ahora piden que se le investigue. Ted Cruz, Marco Rubio, sí, claro. Digamos, Massa logra llegar a Claver Carone, por el trampismo. La embajada, lo que la izquierda dice que es la embajada, lo que la Cámpora dice la que es la derecha embajada. de la embajada. Está... No, la derecha de la embajada es Scioli. Él dijo que está a la derecha de la derecha. Bueno, Sergio compite ahí. Entonces, todo esto me parece que le da a ella tranquilidad porque lo ve operar políticamente. Él se ha preocupado muy bien de seducirla, halagarla, cultivarla. Ahora, hay un límite que apareció cuando él quiso ser jefe de gabinete. Yo creo que y no sé si va a aparecer de nuevo. Los viejos videos diciendo la quiero meter presa. Sí, pero yo creo que él no quiso ser jefe de gabinete. Porque ya había sido jefe de gabinete. Puede ser. Y en ese pero periodo... ahí le llegó un video a Cristina de alguien que no lo quiere a Massa, con todas las grabaciones aquellas, y algo pasó. Pero ella ya sabe, esto como todas las mujeres, tienen una memoria específica, concreta, particular sobre cada personaje. No hay que acercarle videos a ella. Entonces no sé hasta dónde tan íntimamente lo indultó. Esta es mi duda con ella. Y en la relación con Massa. Nunca se sabe con las mujeres. Por eso. No sé por qué no lo haces extensivo. ¿Por qué con los hombres tampoco se sabe. No, bueno, pero con los hombres es más obvio, ¿no? Pregúntale a Macri. A ver si olvida. No, ese no. Pero bueno, también como todos los hombres tiene su costado un hijo femenino. de un calabrés, un hijo muy inteligente de un calabrés, me explicó hará 2 meses, los calabreses llevan las ofensas como condecoraciones, con orgullo, no se olvidan nunca. Macri Larreta. Hablando de no olvidarse, el menor ¿querés hacer alguna pregunta? Porque estás ahí, no participas. No, yo trabaja. Yo estoy como No el trabaja. público, te los escucho. A Alberto le perdonó cosas peores, Cristina. Peores que las que pudo haber hecho Massa. Pero es un comentario. Ya que puedo comentar también, no solo preguntar. Perfecto. Por supuesto. Libertad para todos. Quería hablar un poco, porque hablamos de Milei, hablamos del oficialismo. ¿Cómo ves la interna que ahora parece consolidada entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? ¿La ves que va a ser sanguinaria como algunos especulan? ¿O cómo ves que va a evolucionar ese supuesto conflicto? Volvemos a Milei. Digamos, lo que sucedió entre el 2013 y el 2017 de más importante en la política argentina es que la sociología peronista, el voto peronista tenía 2 opciones, Kirchner y Massa. Ahora eso está ocurriendo en el otro campo. El voto no peronista tiene 2 opciones, Juntos por el Cambio y Milei. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que vos estás planteando? Si sigue la tendencia a la confrontación sin negociación, sin acordar límites, se va a seguir verificando algo que dicen que hoy ya se verifica en las encuestas, que es que la gente que vota a Larreta
y la gente que vota a Patricia tiene cada vez menos coincidencias. Antes coincidían en el 90% de todo y disentían en el 10%. Hoy disienten en el 30%. Convengamos que Patricia lo hace cada vez más notorio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y si gana Larreta, el voto de Patricia, lo absorbe Larreta en esta confrontación o se va hacia otro lado? Lo mismo tiene que ver, digamos, todo es un sistema. Sí, sí. El voto desencantado del peronismo, el voto desencantado de Alberto Fernández, por ejemplo, no cristinista, no kirchnerista duro, ¿es lo mismo para ese voto que gane Larreta o que gane Patricia Bullrich? ¿Podría haber un salto de albertistas desencantados a Larreta? ¿Sería igual hacia Bullrich? Digamos, es muy importante quién gana y cómo gana la interna de Juntos por el Cambio y con qué nivel de enemistad interna, que es lo que vos estás señalando, Javier. Y yo ahí creo que falta hoy, y no cumple ese rol Macri hasta donde yo sé y hasta donde veo, una especie de Marcos Peña, que era el que decía, bueno, no, cuidemos el conjunto, no nos peleemos tanto, que haya un puente entre uno y otro para que la dinámica de la confrontación no lo lleve a un drenaje de votos hacia una opción que hoy sí hay afuera de Juntos por el Cambio, que es Milei. Volviendo a la doctora. Sí. Hemos asistido, escuchado, hemos hasta casi hecho propaganda del animal político que es Cristina. Sí. Y simultáneamente nos ha mostrado la servidumbre, la poca monta de Alberto Fernández, un empleado, un mequetrefe, como dicen. Ahora, el mequetrefe, como dirían en la calle, se la puso a Cristina con las internas. Yo siempre me vengo preguntando desde antes de las elecciones primarias, parlamentarias, las del 2021, ¿quién es el títere? Y yo creo que el títere es Cristina. Uy, se va a ofender. No, yo creo que ella sabe. Lo dijo. A ver, que Cristina Kirchner, con el aprecio que tiene por sí misma, con el poder que tiene, con el lugar que ocupa dentro del peronismo, diga que un empleado como Alberto Fernández, ella le pidió 19 reuniones y de las 19 no sacó nada, le enloqueció, porque te enloquece, te esconde la pelota, te dice hoy sí, mañana no, pero me dijiste ayer, ¿y qué? ¿Dudás de mí, Roberto? Mírame a los ojos, ¿dudás de mi palabra? No, y con esa agresividad pasiva, los ha ido enloqueciendo a todos. Y hoy tienen dos problemas, todos ellos. Uno, Cristina no quiere ser. Dos, Alberto quiere ser. Entonces te plantean un problema fantástico. ¿Y qué hacemos si le ganamos? Supongamos que le ganamos a nuestro presidente. Al día siguiente de la primaria, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue este gobierno con 100% de inflación y sin dólares? Y un presidente derrotado por su propia fuerza política. Sobre todo si salen, y es muy probable que suceda, segundos detrás de otra fuerza. Y ese es un paisaje que ellos se lo están preguntando o planteando y da la impresión de que Alberto no. Alberto, digamos, ya se embarcó. ¿Vos creés que ya está lanzado y que no hay otro candidato? No está Scioli. No, creo que está Scioli, sí. Como segunda opción de él mismo. Exacto. Es su hermano. Ahora en la... Bueno, no. ¿Qué le vas no hagas chistes. A un hermano, ¿cómo le vas a reservar? ¿Qué es lo que ¿Tanto se quieren, vos decís? Sí, absolutamente. Y se respetan. Bueno, no sé, respeto es otra cosa, pero que se quieren, sí, sin duda. Ahora, en la medida en que no se despeje la incógnita del presidente, el renunciamiento va a ser cada vez más costoso. El día que diga, bueno, no corro. No corres porque no podés entonces. Y sin duda, bueno, hoy acaba de decir Alberto, cuando le dijeron, ¿usted quiere ser presidente de vuelta? Y dijo, qué sé yo. Hoy, más ahora. Imagínate, ponete en la cabeza de Cristina, que en esto es muy profesional, escuchando esa respuesta. Lo quiere matar. ¿Vos, Javier? No, del libro varias, pero me... No, sigamos en esto. No, por eso te digo. Que vos no lo leíste. Por eso te digo que... Pero con relación a... ¿Y Cristina la van a convencer con estos operativos clamores, con estos actos? ¿O crees que la decisión de Cristina es indeclinable? Yo, hasta donde sé y hasta donde veo, no hay vuelta atrás. Me parece que lo que necesita un grupo de gente que está ligado a ella es
generar la ficción de que en cualquier momento vuelve, porque si no, ¿con qué apretás en una interna? Digamos, la Cámpora, si no está Cristina, Sí, pero si no ¿con está qué presión en una interna? Carlitos, pero si no está Cristina como candidata, pierden diputados a mansalva. Y pueden perder, sí. Pero el acto de abnegación de Cristina, de homenaje a su fracción política, es presentarse ella, aunque vaya a perder en la segunda vuelta, para por lo menos dejar un núcleo político importante en el orden legislativo. Yo creo que ella está pensando en la futura oposición a un gobierno distinto, probablemente en recluirse en la provincia de Buenos Aires, y creo que puede haber otra idea. Otra idea. Yo estaba recordando estos días el clima que nosotros percibíamos en el año 99, cuando Menem insistía en querer ir a la segunda reelección poniendo todo en mucho estrés. Mucha gente del gabinete de Menem decía, Carlos, no insistas, porque en la medida en que vos molestás queriendo estar, los jueces vienen por nosotros, porque en parte lo que atrae al juez es la visibilidad. Entonces, no sé, esto no lo sé. Son egos igual que los dirigentes políticos. No, igual la que los visibilidad periodistas. del imputado. Ah, claro. Bueno, ayuda No sé si a ella su no propio está ego. pensando en doy un paso al costado, se olvidan de mí por unos meses, trabajo sobre los expedientes y se resuelve el problema. No sé si no está esa idea también. De en la medida en que estoy en el centro, en la medida en que peleo el poder, en la medida que estoy desafiando, atraigo más lofer, por decirlo en los términos en que lo piensa ella. No sé, puede ser. A mí me parece que es una mujer que una vez que apuntó a un objetivo, de ese objetivo no sale. Y yo creo Ahora, que... volver atrás de lo que dijo, porque lo dijo medio en un arrebato, cuando dio ese discurso después de la condena, Sí. cuando dijo Mañeto, métame presa, no voy a estar en ninguna lista, pero después, eso fue el 6 de diciembre, el 27 de diciembre, lo organizó ese discurso. Es muy difícil volver de atrás de ahí. No, La gente de al lado de ella te dice, olvídate, no. Y ella dijo, creo que en La Plata, una comida con intendentes, yo estos estoy actos- harta de que se cuelguen de mis polleras y de tener Sí, que sí. conseguirles trabajo a todos ustedes. Claro, bueno, pero siempre le da una limonita a cada uno. Y además, estos actos que se están por hacer ahora con el operativo Clamor, ¿son contra la voluntad de ella? ¿Es solamente una aspiración de la Cámpora, del hijo? ¿Por que qué no quiere pensar que está haciendo algo similar a lo que hizo Macri? Macri hizo una construcción para decir que no iba a competir magnífica, admirable, de gente que le iba a pedir, Sí. trascendía que le iban a pedir, recibió gente que él tenía en la lista negra, que habían dicho en su momento, hace 2 años, Macri no puede ser más candidato, varios radicales, los recibió, se hizo besar el anillo. Cuando ya todos le habían pedido, dijo, ahora que se genera la sensación de que puedo ser, ahora no, pero ahora, cuando se sabe, y el primo, que es todo un capítulo en esta historia Sí, de... lo tenemos reservado. Es todo un capítulo, el primo le agradece diciendo, cada vez te admiro más, Mauricio, porque pudiendo ganar, dijiste que no, en un acto de abnegación. Bueno, Cristina está haciendo prácticamente lo mismo. Es la única legítima, te pedimos que sea, y una vez que quede muy claro que todo el mundo quiere que sea, puede volver a decir no. Con una jugada, que no sé si está en la cabeza de Macri también, yo no creo que Macri esté en ese, creo que era más personal la jugada de la de Cristina, sí, que es, si yo estoy proscripta, nadie es legítimo. Porque llegó por la proscripción de alguien. Todos son Es Bolsonaro. demasiado... Para ella está clarísimo. Si el que llega... A ver, es demasiado, pero Parrilli dijo, si no está Cristina hay que suspender las elecciones. Sí, claro. Bueno, lo está diciendo. Es demasiado, pero te lo están diciendo. Digamos, cualquier elección es ilegítima. Digamos, ya no están en el 76, están en el 63. Con Ilia. Con Ilia. Entonces, cualquier elección es ilegítima si Cristina no juega. Por lo tanto, el próximo gobierno tiene una legitimidad disminuida, defectuosa, y si es de Juntos por el Cambio, ni te cuento. Es una especie de dictadura el próximo gobierno, por lo tanto, merece que se lo enfrente como una dictadura. Carlos,
Estas no son cosas, Roberto, que se razonan. Las llevan en la panza. Es una forma de hacer política, una forma de entender el poder. Lo que a vos te parece demasiado intrincado es lo natural. Si no soy yo, nadie. Y es raro, porque a mí me dicen que yo soy un poco complicado, ¿no? No, Roberto, nadie más lineal que vos. Que lo diga Javier, si no. Sí, para nada complicado. Nada. ¿Cómo va a ser complicado, Roberto? Escúchame, ¿cómo es este final de YPF? Que verdaderamente nos condena a todo el resto de los argentinos a quizá pagar una cifra, bueno, toda la pérdida que produjo la sequía entre el año pasado y por ahí la tenemos que pagar dentro de... Vamos a ver cómo es el tema de cuánto ponen como monto, vamos a ver qué instrumentos tienen los acreedores para efectivamente cobrar. Embargarte. Por eso, entramos en esa zona. Ahora, si vos me decís qué es lo que termina acá, termina o una gran picardía de grandes pícaros, o una especie de festival de la mala praxis. ¿Por qué? Porque era obvio que en el decreto de estatización de YPF tenían que decir un párrafo justificatorio de por qué violaban el estatuto de la empresa. No lo pusieron. Era obvio que ese procedimiento te llevaba a un juicio y que la empresa está listada en New York y vos estás bajo esa jurisdicción, etc. O sea, el argumento de Kicillof, si esto fuera la justicia argentina, no hubiera sido... Sí, pero ¿sabés qué? No es la justicia argentina. Ahora, a mí me sorprende algo, sí, que es que todos esos errores los cometió Zanini. Quien acaba de ser, antes de ser procurador, lo cometió Zanini siendo secretario legal y técnico de Cristina. Pero Zanini, antes de ser procurador del Tesoro, que es el cargo que tiene hoy, era director del Banco de los Eskenazi en Santa Cruz, puesto por Alicia. Es decir, estamos hablando de alguien que seguramente convive con los Eskenazi, que son los que presuntamente se benefician de alguna manera con esto. Hay toda una versión de que cobran el 30% de lo que podría cobrar el Fondo Burford. No importa. Lo que digo es, cuando hay tanta mala praxis... ¿Se vuelve sospechoso? Sí, porque trabajaste casi para los acreedores. Trabajaste casi para los que te iban a hacer, para la otra parte del juicio. Bueno, ¿O sos tan tonto? ¿No? ¿Cómo se explica? Podríamos mostrar la fotografía de alguno de los personajes implicados y hacer un examen lombrosiano de eso y confirmaría que hay picardía. Que son mucho más taimados de lo que uno imagina. A eso voy. Bueno, terminamos acá porque si podemos seguir, no sé. Toda la vida. Vamos a robar tiempo a los compañeros. Vamos a seguir, pero sin nuestros oyentes. Ahí está. Nuestra audiencia. Nuestra audiencia. Televidente. Que además Pañi no en compañía, pero me detengo ahí. Muy bien. Mostramos el libro. Muchas gracias, Roberto. Vale la pena. Gracias. Se debe estudiar en los colegios en algún sentido. La parte periodística es la más divertida, pero vale la pena la otra historia, porque no hay demasiada historia sobre la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Roberto. Muy generoso. Nos vemos en un minuto sin Pañi. Ahora vamos a hablar nosotros sin Pañi. O nos despedimos. Estamos obligados a despedirnos, a dejarle la posta a nuestros compañeros. Y bueno, y nos vemos el domingo próximo con otro invitado tan relevante como Pañi. No. Gracias, buenas noches.